Conversamos muchísimo, fuimos a casa. Me empezó a pegar como loco porque yo estaba operado compartimos de un una café, hernia. charlamos. Era un tipo que le Y teníamos nunca miedo. más se fue. A ese Miedo momento porque- era una persona porque Con saña. lo teníamos como que daba un loco. confianza, Era una persona un tipo tierna, que amable. cambiaba muy fácilmente de carácter. Yo Era alcancé muy a ver Obviamente mis dos hijos violento, porque así, tenía dos características. estaban con mi apellido, podía así que al poco tiempo se ofreció para darles su apellido. A mí me conducen a la ESMA el 10 de agosto de 1979, al mediodía. Yo había sido secuestrado en mi casa un día viernes, dije 10 de agosto, junto con la que era mi compañera, Dora Laura Seoane, mi hija, María Eva Basterra Seoane, que tenía 2 meses y 10 días. Me trasladaron acá a lo que era la casa de oficiales, al sótano. Ahí me desnudan luego de la paliza y me atan las muñecas y los tobillos a una cama. Comienzan a darme máquina. Horas y horas y horas. En algún momento, los tipos paran, yo necesitaba ir al baño y viene un tipo que me desliga una pierna. Dice, Pablo, acá tiene... Las palabras fueron estas más o menos. Pablo, llévelo al baño. Yo interpreté que era Pablo el nombre del tipo, ¿no? No, después supe que Pablo era una categoría que había ahí, que eran los jefes de guardia. Me desata la pierna izquierda, del tobillo izquierdo, y con la misma ligadura que eran las cintas de las cortinas, ¿viste la cinta de las cortinas? La dobla y me empezó a pegar como loco porque yo estaba operado de una hernia y tenía la herida todavía. Me empezó a pegar. Yo digo, ¿qué le pasa a este hijo de puta? Pero con saña el tipo me pegaba. Tenía 2 características este tipo. Era medio petizón, pelo llovido y pronunciaba como si tuviera un frenillo. ¿Viste? La R así. Y además hacía siempre. Tenía como un tic. Yo digo, no me voy a olvidar nunca de este hijo de puta. Va. Me lleva al baño, siempre verdugueándome, me vuelve a la cama, y ahí siguieron dándome. Usted conoció a Víctor Roberto Olivera en 1989, ¿no? En Exacto. esa época Sí, comenzaron, digamos, a noviar. ¿En qué circunstancias se conocieron? Recuerdo que era un día de mucha lluvia, ahí donde vivo yo, en esa época se inundaba todo. Entonces, como yo venía ya de una mala pareja, quien era mi cuñado, que era el amigo de él, vino a traer a mi hermana y para llevarme a la casa de ella. Así que él nos llevó hasta su casa y, bueno, compartimos la noche. Yo después el día siguiente me fui a trabajar y lamentablemente al día siguiente él me fue a buscar al trabajo. Conversamos muchísimo y fuimos a casa, compartimos un café, charlamos y nunca más se fue. Al otro día me llevan a la Capucha, justamente, que era el altillo de la casa de oficiales, y ahí aparece este tipo de nuevo, a las patadas, a las trompadas. Y ahí me entero que le dicen Lindoro. Daba confianza, una persona tierna, amable. Obviamente mis 2 hijos estaban con mi apellido, así que al poco tiempo se ofreció para darles su apellido. Yo vivía en ese momento en una casilla, así que empezó a levantar paredes,
él, porque no daba el sueldo para pagar. Y bueno, es así que mi casa llegó a lo que es el día de hoy. Una vida normal, de trabajo y después ir a la casa de mi madre o a la casa de mi suegra, o salir por ahí una tarde a tomar mate a la Panamericana, remontar barrilete con los chicos. Cosas cotidianas. Era medio pornógrafo. Andaba a veces mostrando a los prisioneros, nosotros estábamos desesperados ahí, nos mostraba, venía con unas cartitas con escenas pornográficas. ¿Qué busca este tipo? No sé, era una cosa rara eso. Medio enfermiza, ¿viste? Medio... Bueno, nosotros éramos prisioneros, estábamos hechos mierda. Destruidos, no sabíamos de la familia, no teníamos noción de dónde estábamos muchas veces. Y aparecía con esas cosas, ¿no? Y como él era marino, me contaba sus vivencias y yo mis dolencias, porque no había pasado una muy buena vida. En ese momento jamás hizo referencia a los lugares oscuros. En el año 1991 nació una hija. En el 93 nació otra. Y después, en el 2001, yo quedé embarazada de mellizos. Ajá. Bueno, con la desgracia de que la nena siguió viva y el hermanito no. ¿Cómo era Olivera como padre? No era lo que los hijos esperaban. Por ahí uno puede decir, no les dejaba faltar nada, ¿no? Si les faltaba alimento, vestimenta, calzado. Pero por ahí un hijo pide, ¿me ayudas a hacer una cuenta? O ¿me ayudas a leer? O esas cosas, no estaba. Era más un padre ausente. Con el que siempre tuvo un poquito así de roce fue con el varón, que era el más grande. Que es fruto de un matrimonio, una relación Una relación anterior. anterior, sí. ¿Y cómo eran esos encontronazos y por qué eran? Normalmente pasaba la hora de la comida. Se sentaba uno en cada punta de la mesa y lo observaba y lo observaba. Era estar comiendo, él, mi hijo enfrente, y observarlo. Constantemente observarlo. Entonces mi hijo de última dejaba los cubiertos y decía, no puedo ni comer tranquilo. Tenía una mirada media, diría yo, penetrante. Una mirada dura, que a uno lo miraba como desconfiando permanentemente. Era un tipo que le teníamos miedo. Es decir, miedo porque lo teníamos como un loco. Es decir, era un tipo que cambiaba muy fácilmente de carácter, era muy violento, muy irascible. Hasta el año 94, que él empezó con unas dolencias en la zona baja del vientre. Por esas razones él tenía que hacer dietas y demás y las hacía un tiempo, las abandonaba, así que 2 por 3 caía internado. Y ahí yo creo que empezaron los roces, porque él no se cuidaba, entonces ocasionaba un trastorno, porque mis hijos eran todos chiquitos.
Entonces yo tenía que trasladarme o dejar a los chicos en alguna parte. Bueno, esto fue por varios años, hasta que se le hizo un alno contra natura. Tenemos la casa y detrás un departamentito, porque en una época estuvo viviendo mi suegra ahí. El día que tuvimos una discusión muy grande, o sea que él ya estaba bien de salud, yo estaba trabajando, porque obviamente él no podía trabajar, yo tenía que hacerme cargo hasta en el momento que tenía el alno contra natura de curarlo. Entonces estaba cansada, muy cansada. Y tuvimos una discusión por una pavada. Yo sé, me recuerdo que era una pavada, pero no me pregunte qué porque no sé. Entonces llegó mi hijo de trabajar y me dice, mami, ¿qué te pasa? Y le digo, la verdad que estoy cansada. Entonces fue a hablar con él, a explicarle, dice, mami está cansada, ¿por qué no la entendés? Una cosa así. Y salió como loco del baño. Teníamos la mesa, supóngase la puerta estaba ahí, y mi hijo se vino para este lado de la mesa, él salió del baño y discutían hasta que obviamente le tiró una piña por encima de la mesa y mi hijo no hizo respuesta a eso, pero dijo me voy, él, Olivera. Entonces le dije, ahí tenés la puerta. O sea, era lo que había colmado mi paciencia, ¿no? Ponerle una mano a mi hijo encima. Entonces, ahí tenés la puerta, dije yo. Pero en lugar de salir por la puerta de adelante, agarró sus cosas y se fue por la puerta de atrás. Y se instaló en la casa que está detrás. Consiguió trabajo en la remisería de ahí del barrio. Y yo, por mis hijas, o sea, como no entraba a mi casa y no me molestaba cuando estaba yo, para que mis hijas no perdieran el contacto con el padre, nunca le dije traspasar la puerta de calle. Bueno, yo seguía trabajando, pero yo me hablaba mucho con la hija de su primer matrimonio, la mayor. Un día me llama por teléfono, cuando yo iba para Capital, y me dice, Claudia, necesito hablar con vos. Esto fue a mediados de junio del 2007. Lo que había pasado es que había salido la imagen de él con una nota en un diario. Ella lo vio y ella quería comentarme eso. En el diario hacían alusión de que Olivera, alias Lindoro, vivía en un country, que ya estaban ahí a punto de tenerlo, digamos, ¿no? Y mi casa es una casa humilde, totalmente. Entonces, mi conclusión, dije, ¿será que vivimos acá, en el country? Porque detrás de mi casa sí hay un country. Bueno, que la gente que... Las abuelas, las madres de Plaza de Mayo... siempre estaban buscando a esta persona y también lo estaba buscando la hija de Villaflor. Mi papá era un militante sindical del peronismo de base y de las Fuerzas Armadas Peronistas del barrio Avellaneda. Porque en realidad él entra por esa causa, ¿no? Porque lo acusan de haber matado a Villaflor. Mi papá, cuando cayó, estuvo sin salir de la sala de torturas más o menos 4 días y lo mataron en una producto de una... no producto de una sesión de tortura, sino que sacándolo de la sala de torturas para llevarlo al baño, lo mataron a golpes porque le pegó, mordió a un cana, aparentemente Lindoro. Un guardia de estos, Sí. Crescencio, así le decían, contó de que al negro Villaflor lo llevaban arrastrando, y un mal movimiento, y el negro, en un esfuerzo así, trata de morderle el hombro al guardia este. Entonces lo tiran al piso,
y lo llaman al jefe de guardias, en este caso Lindoro. Entonces los sacó a estos pibes, trajo guardias más viejos y le dieron una paliza y lo mataron. Y después lo hicieron figurar como que había tomado agua del inodoro. Yo sí sabía de que uno de los destinos que había tenido había sido la ESMA, pero como que estaba trabajando en radio. En comunicación. Claro. ¿no? Entonces le pregunto, ¿cómo le llegó ese destino? Cuando a él le anuncian del destino, le dicen que tiene que ir de civil. Y cuando llegó a la escuela mecánica, lo reciben, traspasa la puerta, lo guían por unos pasillos y que esas personas le dicen que de ahí en más lo que vea o escuche ni lo vio ni lo escuchó. Cuando él empieza a contar cosas de ahí, obviamente nunca ensuciando su persona, ¿no? Sino que veía a las mujeres golpeadas, con las ropas rasgadas, que a más de una le dio de comer, de a cucharadas porque no podían mover las manos. ¿Y usted le creía a él? O sea, le creía que había estado en ese lugar, pero únicamente le había dado cucharaditas de alimento a las personas cautivas. Como lo contaba en su momento, sí, un poco le creí. Que Lindoro se llamaba Olivera lo supe en el 2008 fue toda la hecatombe de lograr la detención de Lindoro, y yo toda la parte de reconstrucción de adentro de la ESMA, yo en el 2001 ya la tenía armada, así que pasaron como unos, no sé, muchos años. El 22 de julio, si no me equivoco, cae un auto a casa, baja un señor muy bien vestido, me preguntan por Olivera y le digo, ¿quién lo busca? Y era un militar. Entonces le digo, mire, en este momento no está trabajando. Supuestamente venía con una orden de detención. Entonces le digo yo, bueno, voy a tratar de ubicarlo. En su momento era como que yo quería resguardarlo. Nunca pudimos pedir detención ni nada por el estilo, salvo decir que había un Lindoro, que es lo mismo que decir había un Pocho. Yo trabajaba en la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales con una compañera de hijos. Yo ya no estaba en hijos, ¿no? Y entonces esta compañera agarró y me dijo si me sonaba Lindoro. Así como, ¿te suena Lindoro? Y yo dije, ¿cómo no me va a sonar Lindoro? Hacía años que me sonaba Lindoro. Más de 10 años. Y entonces esta compañera sacó como una carpetita de plástico de empleado municipal, de esas con las que a veces uno presenta los exámenes en la facultad, donde había una foto de Lindoro a los 17 años y una denuncia que había presentado hijos. Y entonces esta compañera me cuenta que había llegado alguien anónimo, seguramente algún familiar, a la Comisión Nacional de Identidad, a la CONADIS, denunciando, dando el nombre, apellido, la dirección y el número de documento de Olivera, y diciendo que él era Lindoro y que había trabajado en la ESMA. Esta compañera me dice que no haga denuncia pública porque si no Lindoro se iba a profugar. Lo que yo le decía a esta compañera era, bueno, ¿qué nos garantiza? Que en el momento ese que esta compañera me ve, hacía más de una semana que Hijos había presentado la denuncia. Yo falté a mi promesa porque le dije que no iba a hacer denuncia pública. Y la verdad es que yo, no sé, quedé así como medio tarada. Cuando empezás a caminar y como sin sentido, y entonces lo llamé al sueco, Carlos Lorquipanidze. Me fui a la casa del sueco, entonces saqué la foto, la puse arriba de la mesa y le dije, mira, sueco, pasó algo, no sé muy bien qué hacer, pero
tenemos que hacer un algo. Así que puse la foto arriba de la mesa y le dije, bueno, ¿quién es este tipo? Y el sueco tardó un rato y me dijo, es Lindoro. Y digo, bueno, acá está la denuncia, se llama tal y tal, tiene tal DNI, vive en tal lugar. Al otro día me presenté en Comodoro Pi presentando un recurso de amparo y diciendo que pedía que lo detengan porque temía por mi vida, que le confisquen los bienes, las cuentas y todo eso. Después de 15 días hicimos ruedas de prensa. Después de esa rueda de prensa tampoco pasó nada. No lo detuvieron porque obviamente no había manera de decir que Lindoro era Olivera. Sí. Exigimos una rueda de reconocimiento porque era la única manera de pegar el Socias con el nombre. Y después de esa rueda de reconocimiento, pero pasaron, te digo, como más de un mes y pico. Después de esa rueda de reconocimiento, Lindoro queda detenido. Teníamos una chica conocida, abogada, le dijo que era la letrada de Olivera y que obviamente ella se iba a ser responsable y presentarlo al día siguiente. Entonces salió mi hijo con un auto por un lado, yo salí con mi auto por el otro y la verdad es que lo trajimos a casa escondido en el baúl para poder salir a la mañana de una forma normal desde casa. Y no dormimos en toda la noche. Y él le hablaba, estaba angustiado, estaba preocupado. Sí, estaba angustiado, llorisqueaba, temblaba como una hoja. Y yo lo reconocí perfectamente. Este es el hijo de puta. Así al toque. Yo la verdad que no tuve inconvenientes en reconocerlo. Volví a tener el flequillo sobre la frente, tenía esa mirada media dura y media extraviada. Tenía que hacer algo en el laburo a la mañana y llegué cuando ya había terminado la rueda de reconocimiento y estaban ellos saliendo de la rueda de reconocimiento y apenas salieron nos fuimos. Pero sé que antes de entrar a la rueda de reconocimiento estaba sentada como en una especie de salita de espera la mujer de Lindoro y que le sacó fotos al sueco. ¿Cómo? ¿Cómo que le sacó fotos al sueco? Le sacó fotos con un celular. ¿Solo al sueco o a otros? No, solo, me parece que por lo que tengo entendido, solo al sueco. Pasa que en ese momento en las ruedas de prensa las dimos el sueco y yo. Entonces los dos nombres que tenían ellos, de hecho Lindoro lo dijo cuando declaró después, los dos nombres que él tenía en la cabeza eran Carlos Lorquipanitza y Laura Villaflor como las personas que lo estábamos pidiendo la detención por el homicidio de mi viejo. No tenía otros nombres. ¿Y la actitud de esa señora era como desafiante? La actitud de esa señora era como desafiante y como una loca. De hecho, lo que hizo el sueco en ese momento, cuando vio que le estaba sacando fotos, fue darse vuelta y sacarle una foto a ella. Y en esa declaración, en verdad, lo primero que dice el tipo es que Carlos Lorquipanitza y Laura Villaflor, la hija de Raimundo Villaflor, lo estaban culpando por el homicidio de mi padre y que lo único que había hecho era sacarlo de la sala de torturas y llevarlo al baño. Y después habla de mi tía y dice que, bueno, que le daba de comer a mi tía, qué sé yo, en la boca, pues a mi tía le hicieron mierda, bueno, como a todos los Villaflor. También reconoce, digamos, que todo ese grupo estuvo dentro de la ESMA. Y que llegado un punto todo ese grupo no está más en la ESMA. Que él no, bueno, obviamente, que él no cumplía funciones, que no tomaba decisiones, que él era muy bueno, ¿no? Todas las pelotudeces que dice. Y entonces, después de eso, bueno, yo ahí tuve como una crisis muy grande porque fue como que en verdad todo lo que uno dice y sostiene a lo largo del tiempo, y obviamente lo sostiene porque es cierto, de repente fue como un recibir del otro lado todas esas cosas que uno dice. Entonces, para nosotros los familiares, que siempre, viste, es como la especie de limbo del no entierro, como que en ese momento dije, fue como puta, verdaderamente los asesinaron, verdaderamente no tengo padre, ¿verdad? Nunca voy a tener cuerpo, nunca voy a enterrar, pero verdaderamente no hay nada que volver. 2 años después lo liberan a Lindoro. Cuando nos enteramos que lo liberan a Lindoro, yo medio que me preocupé bastante porque Lindoro me nombró en su declaración y porque yo figuro en la guía, digamos, me encontraba con bastante facilidad. Y bueno, nada, después de eso, a los meses que sabíamos que estaba suelto, que estábamos todos como medio controlándonos y qué sé yo,
fue que explotó, que había tiroteado a la mujer y que estaba prófugo de vuelta por que había tiroteado la casa y le había pegado un balazo a su hija de 9 años. La nena tenía que hacer un trabajo práctico. Se escuchó un estruendo. Digo yo, ¿qué fue? Me quema, me decía. Cuando le levanto la remera me encuentro con que tenía el orificio de un proyectil. Le dije, decime la verdad. Ese tiro no era para la nena.